Tener un plan estratégico puede marcar la diferencia entre vivir lo que cómodamente te permites vivir y vivir la vida de tus sueños. Yo soy Patricia Tanús, esto es Diseña tu Vida y te invito a que te quedes conmigo. Y pues muchísimas gracias por estar compartiendo el día de hoy conmigo en este programa que ya llevamos prácticamente, este es el 6º programa de esta serie de videos de Diseña tu Vida. Y de verdad deseo de todo corazón que te estés poniendo al día con estos temas y te estés dando la oportunidad de diseñar tu vida. Porque no solo se trata de escucharme y de decir, qué lindas palabras, sino de que tú te pongas en la acción, de que tú te des permiso de experimentar estos tips, estas herramientas que te doy cada martes y cada jueves, por supuesto, en Buena Vibra, y que realmente te permitas experimentarlo, porque eso es lo que hace rico un conocimiento. De nada nos sirve crear muros de conocimiento si no nos permitimos ponerlo en práctica. Así que en este día te invito a que verdaderamente tomes tu bolígrafo, tomes tu libreta de notas y te lleves a vivir la experiencia de diseñar tu vida. Porque, como decía en un principio, un plan puede marcar la diferencia entre vivir lo que cómodamente o lo que acostumbradamente vives o vivir la vida de tus sueños, realmente empoderarte de ti y darte la oportunidad de experimentar eso que tanto anhelas. Y bueno, como ya sabrás y recordarás, hemos estado hablando durante estos 6 programas sobre planeación estratégica. En el primer programa te hablé de lo que es la planeación estratégica, que nos ayuda a definir dónde estás y a dónde quieres llegar. Esto nos da la posibilidad de establecer una misión que marca un futuro, es decir, a dónde quieres estar en 5 o 9 años incluso, en dónde te ves, a dónde quieres llegar y dónde estás ahora. Eso lo vimos en el primer programa y si no lo recuerdas te invito a que veas en mi canal de YouTube, ahí están todos los programas. En el segundo programa te hablé de el tipo de pensamiento a futuro. Recuerda que hay 3 tipos de pensamiento, el tradicional, el que cómodamente dice pues ya Dios dirá, ¿ok? Y que no suele salir de su zona de confort. Tenemos el aventurero o el creativo, el que todo el tiempo se está aventurando y cada rato vive fracasos y obviamente eso lo lleva a vivir frustrado. O tenemos el visionario o el que planea y este es el que sí se siente y define, a ver, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y en qué me tengo que ocupar? Eso es lo que te estoy proponiendo, que realmente te muevas, si es que estás en uno de los 2 primeros estilos de pensamiento, bueno, te muevas a un estilo de pensamiento visionario o que si ya estás en ese pensamiento visionario, pues lo aproveches al máximo. Bien, en el tercer programa hablamos de la rueda de la vida. Recuerda este test en donde valorábamos, ponderábamos del 1 al 10, ¿qué tanto nivel de satisfacción teníamos en cada aspecto de nuestra vida? Fuera amor, trabajo, dinero, desarrollo educativo, sociabilidad, etcétera, etcétera. Si no lo recuerdas, reitero, ahí están los videos y recuerda que en mi página patriciatanus.com, ahí puedes encontrar en la zona de descargables esa rueda de la vida, la puedes imprimir y valorarte, ponderarte, ¿qué tan satisfecho estoy en mi vida? Porque esto también te puede dar un parámetro de dónde estás y hacia dónde quieres llegar. En el cuarto programa vimos lo que es la herramienta de FODA. FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, esto te lo dejé de hecho ahí de tarea, que te dedicaras a escribir cuáles eran tus fortalezas para que estés consciente de cuáles son esas herramientas con las que cuentas tú para poder poner en práctica estas mismas cualidades en beneficio propio, es decir, en ese plan que estás creando. Y incluso ahí te daba el ejemplo de que podías escribir estas cualidades en una pequeña tarjetita y te permitieras traerla a la mano para que estés recordando constantemente que eres creativo, que eres líder, que eres negociador, que eres flexible, que eres adaptable, que eres
confiable, que eres leal, en fin, todas esas cualidades son materia prima para poder establecer un plan de desarrollo. En el pasado programa, en el quinto programa, hablamos de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, que esta técnica realmente fue diseñada para la empresa, pero que la podemos también autoaplicar porque comúnmente estamos casados con un estilo de pensamiento. Recordemos el sombrero negro, que es el negativo, el que siempre está viendo qué riesgos hay, cuáles son los problemas que podemos encontrar, cuáles son los obstáculos, etcétera, etcétera. O podemos ver a un sombrero rojo que siempre va a estar, es que yo me siento, y siempre va a estar emotivo, y siempre va a estar afectivo. Bueno, hay que reconocer cuáles son esos 6 estilos de pensamiento y ver cuáles no utilizamos y podemos empezar a utilizar. Muchas veces decimos, híjole, es que yo no soy analítico o a lo mejor yo no soy creativo. Bueno, pues date ahora la oportunidad de ponerte el sombrero verde creativo y empezar a experimentar esa habilidad que todos tenemos, ¿ok? Y hoy, en el programa de hoy, te quiero hablar de establecer objetivos y obviamente estrategias. Y eso implica también que te voy a hablar un poquito de cómo empezar a utilizar una herramienta útil para el seguimiento de tus objetivos o para el establecimiento de estrategias, que es básicamente la agenda. Y decidí hacer este programa para que, reitero, tú te vayas poniendo en acción en base a esa planeación estratégica que estamos definiendo. Si tú ya tienes claro en dónde estás y a dónde quieres llegar, bueno, es importante establecernos pequeños objetivos a corto, mediano y largo plazo, a fin de que a largo plazo estemos donde queremos estar. Y por ende, vamos a establecer a partir de cada objetivo estrategias a seguir. ¿Qué es un objetivo? Bueno, un objetivo básicamente es una expresión escrita de qué es lo que quiero hacer y cuándo lo quiero hacer. Ese es un objetivo. Y una estrategia son las acciones definidas y encaminadas a lograr ese objetivo, a lograr eso que quiero y cuándo lo quiero, ¿ok? Tenemos 2 definiciones muy básicas, muy claras para poder establecer nuestros objetivos y para poder establecer esas acciones. Por lo tanto, en el programa de hoy y en el transcurso de esta semana te voy a invitar a que verdaderamente te des a la tarea de escribir esos objetivos. Un objetivo, de pronto podemos decir, a lo mejor no necesita ser medible, pero lo cierto es que sí necesita tener una fecha de caducidad, ¿ok? ¿A qué me refiero con una fecha de caducidad? Necesitamos plantearnos una fecha límite para hacer eso, para lograr eso, ¿ok? Y de hecho, también en las estrategias es súper esencial ponernos una fecha de caducidad, una fecha límite. Es decir, esta acción la tengo que hacer sí o sí el martes siguiente, ¿ok? ¿Para qué? Para que realmente tú empieces a comprometerte con tu plan de vida, con esa planeación estratégica, porque si no, no va a funcionar, ¿ok? El hecho de dejar las cosas ahí por escrito y no llevarlas a la acción no nos hace realmente vivir la experiencia. De hecho, incluso eso lo único que hace es que nos gusta, nos muestra que nos gusta postergar, ¿ok? Por lo tanto, en esta semana te voy a invitar a que a partir de ese análisis que has hecho, ok, en mi rueda de la vida he descubierto que estos 2 aspectos, sean finanzas y trabajo, están muy bajos. O que mi relación de pareja y mi relación con mi familia están muy bajos. O que mi periodo de descanso, de diversión y mi salud están muy bajos. Bueno, elige esos puntos que están bajos y abócate a establecer un objetivo. El objetivo, por ejemplo, en cuestión de salud sería tener una salud óptima a fin de año. Ese puede ser un objetivo. ¿Para qué? Para que a largo plazo, es decir, a 5 años, tú tengas una calidad de vida excelente, ¿ok? Mejores esa calidad de vida. Por lo tanto, tu objetivo a corto plazo, que sería en este año, es lograr
recuperar tu equilibrio físico. Por ejemplo, ese podría ser tu objetivo. Y a partir de ahí vamos a establecer esas estrategias que te comento. Es decir, si tu objetivo es alcanzar el equilibrio ideal en tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, que sería una salud integral, entonces vas a establecerte acciones. Por ejemplo, para encontrar tu equilibrio espiritual, pues a lo mejor una de tus estrategias será meditar, ¿ok? O quizá a lo mejor asistir a algunos talleres o conferencias que me lleven al encuentro con mi espíritu. O a lo mejor llevar un diario bíblico, ¿ok? De tal modo que eso te ayude a tener una conexión con tu espíritu. En lo que es la cuestión mental, bueno, a lo mejor voy a establecerme como estrategia ir a una sesión de coaching que me permita tener claridad en mi mente, claridad en mis objetivos, que me permita estar dando ese trabajo de mantenimiento mental, o incluso ir a alguna terapia de psicoanálisis para escudriñar qué hay en mi mente, ¿ok? Y empezar a trabajar en ello. Para la parte emocional, bueno, también a lo mejor puedo ir a alguna terapia floral, alguna terapia de Reiki que me permita equilibrar mi estado emocional. Y para mi parte física, bueno, a lo mejor puedo disponer si ir al gimnasio o hacerme un chequeo médico o darle seguimiento a tal situación de mi salud. En fin, tú vas a establecer cuáles son esas estrategias a seguir. Ahí está la diferencia. Tu objetivo va a ser a corto, mediano o largo plazo, pero tus estrategias, que son esas acciones definidas y encaminadas a cumplir con tu objetivo, esas siempre van a ser en el presente, siempre van a ser a muy, muy corto plazo para que tú puedas ir viendo el avance de eso que te has planteado y que a fin de cuentas, reitero, en un futuro te va a dar una mejor calidad de vida. En el caso del trabajo, por ejemplo, que digas, bueno, mi trabajo pues está bien, estoy bien remunerado, pero quiero crecer más o quiero proponer nuevos proyectos. Bueno, entonces te vas a definir eso. Mi objetivo del trabajo es ofrecer nuevos proyectos en mi área laboral. Ese puede ser un buen objetivo. ¿Cuáles serían tus estrategias? Quizá una de tus estrategias sería fortalecer tu creatividad o trabajar con tu liderazgo, o bien incluso hacer nuevamente una cita con un coach que te permita establecer esas propuestas, esos proyectos que te facilite obviamente el camino a presentarlos en tu equipo de trabajo. Por lo tanto, como verás, el hecho de establecer objetivos y estrategias se vuelve una materia prima interesante, se vuelve un factor esencial para poder lograr justamente mi misión, el propósito que me he creado, que es ser mejor persona, tener una mejor calidad de vida, sentirme mejor, tener más reconocimiento, en fin, que eso va a ser a futuro. Reitero, entre 5 o incluso 10 años, como tal. Bien. Ahora, muchas veces nos preguntamos, y de hecho lo anoté aquí en mi guía para el programa del día de hoy, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? Nuestro propósito de vida para todos es igual, y es sanar a fin de estar mucho mejor, es decir, ser felices, ¿ok? Eso se concluye en nuestro propósito de vida. Y en ese ser felices es poder manifestar, compartir, expresar lo que nosotros tenemos como riqueza interior, que son nuestros talentos, que son nuestras habilidades. Y en muchas ocasiones reprimimos eso. Por ejemplo, puede haber alguna persona que le fascine, que se pierda en el tiempo tocando guitarra y cantando, pero como en su tradición familiar todos son contadores, pues elige ser contador y se aboca a ser contador y está ahorita encerrado en una oficina sacando estadísticas financieras del negocio y no está haciendo lo que verdaderamente le apasiona. Bueno, un propósito de vida
que básicamente es para lo que te sirve una planeación estratégica, para acercarte a ese propósito de vida, es que tú puedas encontrar qué es eso que te apasiona. Y esto se da mucho a través de las cualidades que te pedí que analizaras de ti. A través de ese estudio de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tú vas a poder empezar a detectar cuál es esa actividad, qué es eso que tú haces y que puedes pasar horas y felices años haciéndolo y siempre te vas a sentir satisfecho. Bueno, pregúntate, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué parte de mi trabajo me da poder, me da energía al máximo? ¿Qué es eso que hago mejor? ¿Qué es eso que disfruto plenamente? ¿Qué es eso por lo cual verdaderamente lo haría hasta de a gratis? Bueno, eso te va a dar un panorama de cuál es tu propósito de vida, de qué es eso que tú vienes a compartir y que a su vez se vuelve tu plan estratégico a seguir. ¿Para qué? Para que alcances el propósito de ser feliz, de simplemente ser feliz por el hecho de ser quien eres. Por lo tanto, y regresando a lo que te comentaba en un principio, si tú vas siguiendo cada uno de los programas que hemos estado transmitiendo y te pones en acción con cada una de las herramientas, vas a poder establecer tu plan estratégico. Y esto va para todo, para todos los aspectos de tu vida. Aspectos pareja, aspectos familia, aspectos salud, aspectos dinero, aspectos trabajo, aspectos conocimiento, en fin, cada aspecto de tu vida. Incluso si tienes algún proyecto por desarrollar, que digas, híjole, tengo este proyecto en mente, bueno, puedes empezar a aplicar estas técnicas que te he estado diciendo a lo largo de estos 6 programas y hacer tu plan estratégico, comenzando por ese análisis, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y esto te lo puede dar la rueda de la vida, porque así puedes ver en esa calificación, en ese puntaje de satisfacción, tú puedes definir en dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Si tu calificación te dice, oye, estoy en un 4 y quiero llegar a un 8, bueno, ahí tienes una línea a seguir que te va a ayudar a definir ese plan estratégico. Bien, la otra herramienta que te daba eran tus estilos de pensamiento futuro y tus estilos de pensamiento en la acción. ¿Cómo es ese estilo de pensamiento? Y si tu estilo de pensamiento te limita como tal, entonces abócate a que parte de tus objetivos iniciales en esta planeación estratégica sea transformar ese estilo de pensamiento, ¿ok? Es decir, date la oportunidad de empezar a salir de esa zona de confort en donde no estás tan cómodo realmente y te lleves a vivir nuevas experiencias. Y en este inter, haz este análisis de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas, considerando que tus mayores herramientas son esas fortalezas y esas oportunidades que tienes en el día a día. Hacía mención en los programas anteriores que realmente tenemos oportunidades todos los días. Todos los días se ponen ahí al frente nuestras oportunidades de vida. Pero como siempre estamos inmersos en la rutina, en el estrés, en el día a día, no estamos tan abiertos, estamos siempre viendo hacia abajo y no nos damos la oportunidad de enderezarnos y ver cómo está nuestro panorama de vida. Bueno, es esencial abrirnos a ver ese panorama general para detectar cada una de esas oportunidades que se nos presentan. Y créeme que puedes tener grandes oportunidades en tu trabajo, grandes oportunidades en la calle para crecer, para ser distinto, grandes oportunidades en opciones para comer, en fin, tienes grandes oportunidades todo el tiempo. Por lo tanto, ábrete, haz ese estudio llamado FODA y haz un análisis completo de tu entorno y de ti mismo. ¿Para qué? Para que tengas esas herramientas claves y las puedas poner a la práctica en tus estrategias, ¿ok? Y ahora te invito a que, ya que estés claro y definido en esto, entonces sí te sientes con una agenda en mano. Y voy a tocar este tema que es súper esencial. Muchas veces
decimos, ahora sí voy a llevar una agenda. Y de hecho yo te recomendaría, tenemos agendas electrónicas muy buenas, tenemos incluso nuestros mismos correos electrónicos en estos servidores gratuitos, tenemos ahí una agenda. Es muy bueno, pero lo cierto es que llevar una agenda de papel te permite realmente aterrizar la idea. Cuando nosotros estamos en un dispositivo, sea un equipo de cómputo o sea un equipo móvil, lo cierto es que reducimos nuestro espacio a simplemente como si fuera un copiar-pegar, ¿ok? Y no analizamos realmente el contexto. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de la escritura, lo que estamos realmente promoviendo es un trabajo psicomotriz, ¿ok? Por lo que mis hemisferios, ambos hemisferios, empiezan realmente a trabajar y llevan todo ese conocimiento a la parte emotiva, ¿ok? Al llegar a la parte emotiva, yo entonces sí puedo detectar cómo me siento con esto. Y obviamente el plasmarlo en un documento me permite ponerlo a cierta distancia y ver mi panorama completo, ver qué es lo que estoy considerando de más que no tengo que considerar o lo que no estoy considerando y que sí es importante considerar. Por lo tanto, te voy a invitar a que empieces a trabajar con una agenda de papel. Ahora, el tema de las agendas de papel, lo cierto es que hay muchísimas en el mercado. Hay desde las más caras, por ejemplo, hay una marca, Erin Conrad, algo así se llama, que la agenda te la hacen súper personalizada, pero te sale más o menos aproximadamente en unos 1,500 pesos o 2,000 pesos incluso mexicanos, ¿ok? Que estaríamos hablando de unos $100, ¿ok? Y eso se me hace demasiado costoso para una agenda. Hay agendas mucho más económicas que puedes encontrar en cualquier papelería, incluso en el supermercado, y que te son mucho más económicas, que alrededor de 100 pesos te costarán como tal, y esto es mucho más económico y accesible y que te sirve de igual manera. Hay otra técnica que se llama Journaly, que de hecho es como un diario personal en donde no llevas un formato, es una libreta tal cual, normal, y tú ahí vas agendando en tu día a día, cada hoja vas agendando qué es lo que tú tienes que hacer. Hay otras agendas intermedias que ya te traen como todo ese pues desglose de información que puede ser de tu utilidad, como pueden ser las agendas ya muy comerciales, una Happy Planner, o a lo mejor otras agendas ya de marca, ¿no? Por ejemplo, estas agendas de Luisa Hay o de Jazmín Bocanegra, que también tiene su agenda. En fin, hay como ya agendas definidas. Pero si no tienes como esa facilidad o esa accesibilidad para tener una agenda, lo que te invito, de hecho en mi sitio web, patriciatanos.com, ahí hay un archivo descargable con una guía básica para que puedas planificar tu día. Lo esencial, si tú no tienes la costumbre de utilizar una agenda como tal, lo que te invito es a que empieces a planificar tu día a día. Es decir, no te vayas a planificar un mes cuando no tienes el hábito de la planificación. Por lo tanto, empieza por planificar tu día. Conforme tú vayas practicando a lo largo de un mes, créeme que vas a generarte el hábito de la planificación y entonces sí vas a poder empezar a planificar tus meses y ya podrás entrar de lleno a una agenda normal o digamos estándar, ¿ok? Por lo tanto, te invito a que imprimas ese formato que está ahí para que planifiques tu día a día. Hoy de hecho voy a subir algunos otros que me he encontrado en la red y que realmente te ayudan muchísimo. Por ejemplo, aquí tengo este formato que sé que se va a ver al revés por la posición en la que tengo la cámara, ¿ok? Porque luego me ponen, ¿por qué se ve diferente? ¿Por qué se ve al revés? Bueno, pero lo básico es que este archivo, de hecho, lo voy a poner en mi máquina y ahí puedes, en mi página,
lo vas a poder bajar y lo puedes imprimir. Esto lo acabo de imprimir y lo que te quiero dar como ejemplo es que puedes hacer esto en casa. Simplemente haces tus portaditas, obviamente yo hice mi portadita muy cookies, ¿verdad? Y básicamente lo que hice fue imprimir en blanco y negro, ni siquiera hojas a color, un planeador, ¿ok? Y entonces aquí puedo planear mi día y puedo disponer de lo que voy a hacer. Aquí es donde yo voy a escribir mis estrategias, ¿ok? Al principio de mi hoja puedo poner, o de mi libreta o agenda, puedo poner cuáles van a ser mis objetivos en esos temas que quiero trabajar. Pero lo que voy a planificar en mi día a día son mis estrategias, es decir, esas acciones definidas y encaminadas a lograr mi objetivo. Por lo tanto, en mi día voy a poner lo que verdaderamente me comprometo a hacer ese día. Por ejemplo, regresando a la cuestión de la salud. Una de tus estrategias sería tomar agua. Y aquí tengo otro ejemplo que también lo voy a subir porque me gustó muchísimo, ¿ok? Para tu salud. En este tiene vasitos, ¿ok? Y me encantó la idea porque puedes llevar como una de tus estrategias para tu programa de salud beber tus 8 vasos de agua. Por lo tanto, a lo largo del día puedes ir tachando el número de vasos que te has tomado si es que no tienes el hábito de tomar agua, ¿ok? Y en este, de hecho, puedes, tu objetivo del día de hoy, las cosas que vas a hacer por el día de hoy, cuáles son las compras, notas, etcétera. Estos formatitos muy sencillos te pueden ayudar a generar ese hábito de establecerte estrategias por día. Y a su vez vas a ir creando, reitero, un pensamiento visionario o planeador que te permita estar definiendo los pasos a seguir constantemente a fin de que a largo plazo hayas cumplido ese objetivo o esa misión de vida que te has planteado de llegar de donde estás a donde quieres llegar, ¿ok? Bien, y pues bueno, reitero, no queda más que tú te pongas en práctica con todas estas herramientas, verdaderamente te des a la tarea de imprimirlos. Reitero, no necesitas grandes inversiones, con que vayas imprimiendo. De hecho, te puedes comprar una carpeta para que ahí vayas metiendo tus hojas y conforme vayas requiriendo semana con semana o mes con mes, puedes ir imprimiendo tus formatos y llenarlos en qué voy a hacer el día de hoy. Ahora, en esta cuestión de manejar una agenda, lo esencial es que tú un día antes planifiques tu día siguiente, a fin de que en la mañana tú te despiertes y puedas ver qué voy a hacer el día de hoy, ¿ok? No obstante, puede ser que también en las mañanas tú te des un tiempo de una media hora y definas qué estoy dispuesto a hacer el día de hoy. Pero eso comúnmente no nos da tiempo porque siempre andamos corriendo. Por lo tanto, te recomiendo que cada noche, antes de que ya te vayas a dormir, vacíes en una hoja, reitero, una libreta, una hoja que hayas impreso o una agenda ya bien estructurada, pues tú establezcas qué voy a hacer mañana. Y de esta manera le des seguimiento. El seguimiento implica verdaderamente estar con tu agenda. Se cortó, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Son cuestiones de internet. Y te decía en cuestión de tu agenda. Hay agendas de distintos tipos. Aquí tengo de hecho mi agenda de trabajo. Esta agenda es una agenda bastante grande, es tamaño carta. De hecho es un poquito más grande que tamaño carta. Pero esta agenda realmente... De hecho, es un formato que no había utilizado, que apenas lo estoy utilizando, me lo regalaron de hecho. Y realmente no es un formato muy accesible. Para mí lo ideal es un A4, que es un poco más grande que media carta, ¿ok? Pero puedes, reitero, tú conseguir la impresión de media carta a fin de que puedas llevar tu agenda en tu bolsa, en tu portafolio y te permita irle dando ese seguimiento a lo que es tu estrategia o tus estrategias a seguir del día. Por ello, lo esencial es que también tú te sientas cómodo con ese formato. Este formato de tamaño carta es muy grande, entonces te cuesta trabajo andarlo cargando, es demasiado papel, ¿ok? Por lo tanto, está muy linda la agenda, pero
el formato es poco accesible. Un formato accesible es una A4, que reitero es un poco más grande que una media carta, que de hecho no tengo aquí mi agenda A4. O bien te imprimas un formatito tamaño carta que te permita traerlo contigo y que incluso no sea pesado, etcétera, etcétera, y entonces sí puedas traerlo y estar palomeando. A ver, en mi caso acabo de escribir justamente lo que hoy he estado compartiendo contigo. Bueno, puedo palomear lo que ya abordé de mi tema y decir, ok, el tema está concluido y me siento satisfecha, ok. Voy generando estados de satisfacción y eso me motiva a decir, ok, logré conseguir tantas palomitas de lo que me propuse. Bien, ¿qué me quedó pendiente? Ah, bueno, me quedó pendiente a lo mejor un punto, entonces ese lo llevo al siguiente día y le voy a dar un seguimiento, ¿ok? Lo esencial es que te pongas pequeñas metas y que no te satures con objetivos que no vas a cumplir y que te van a llevar a sentirte frustrado. Por eso define muy bien cuáles son esas acciones, esas estrategias a seguir en cada uno de tus objetivos y plantéate objetivos que sean realistas, ¿ok? Por ejemplo, no te vas a plantear bajar en un mes 14 kilos porque eso es imposible realmente. De hecho, incluso eso te diría, sería un objetivo a muy largo plazo y esto equivaldría a unos 5 o 9 años que puedas tú llegar a bajar esa cantidad de peso. Por lo tanto, plantéate, voy a bajar en este año tantos kilos, que serían a lo mejor unos 3 o incluso máximo 4 como tal. Por lo tanto, eso lo voy a dividir en 12 meses o en 8 meses, porque ya vamos avanzando, ¿ok? Y lo voy a dividir en tantos meses a fin de que sepa cuánto necesito bajar por mes. Y de esta manera voy a ponerlo como un objetivo. Mi objetivo es bajar 800 gramos. Y eso es mucho más medible, mucho más posible y te va a motivar porque tienes una marca pequeña que alcanzar, ¿ok? De igual forma, voy a incrementar mi porcentaje de ventas, voy a incrementar mi número de seguidores, pero no voy a querer 10,000 seguidores en un mes. Voy a incrementar a 100 seguidores al mes. Entonces te estableces una meta y a partir de esa meta, que sería tu objetivo, establecer las estrategias a seguir. Bueno, si quiero jalar a 100 seguidores en mis redes sociales o a 100 clientes en mi negocio, por lo tanto voy a hacer estas estrategias. Voy a hacer marketing, voy a establecer nuevos programas, voy a hacer promociones, en fin, voy a llevarme acciones que pueda escribir en mi agenda y planteármelas por día y darles el seguimiento correcto. Esa es la forma de trabajar con una agenda, ¿ok? Por lo tanto, tienes muchísima tarea y de verdad me va a encantar saber que tú vas poniendo en práctica cada uno de estos consejos que te he estado dando a lo largo de estos 6 programas. Me va a encantar que de pronto me escribas y me digas, Pati, ya hice mi FODA y acabo de descubrir que soy brillante, que soy talentosa, que soy exitoso. Eso me va a dar muchísimo gusto. Y también me va a dar mucho gusto que de pronto me digas, hice la rueda de mi vida y detecté estas 2 áreas y quiero trabajarlas de esta forma, ¿ok? De tal modo que, reitero, tú vayas dándole seguimiento a estos programas y no se queden nada más ahí en el archivo del recuerdo, sino que realmente te permitas vivirlo y de esta forma vayas diseñando tu vida y vivas lo que quieres realmente experimentar. Pues bueno, yo te voy a dejar por el día de hoy. Ten un excelente día de martes, por supuesto disfruta tu semana y te espero el próximo jueves en Buena Vibra, que vamos a estar tocando por ahí algunos temas, por supuesto, espirituales y con ese toque angélico que nos caracteriza. Sé feliz en todo momento, ponte en la acción divina y recuerda, esto es Diseña tu Vida. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea contigo. Bye bye.